Muy buenos días. Albert Rivera acaba de asegurar que está cerca de alcanzar un acuerdo con el Partido Socialista, pero que todavía no está cerrado. En una rueda de prensa que ha comenzado a las 11 de la mañana, pide al Partido Socialista que firmen por escrito un documento con la reforma exprés de la Constitución, una reforma que haría en 3 meses y que se basa en 5 puntos. 1, la supresión de aforamientos. 2, la rebaja de la exigencia de firmas a 250.000, pedía 500.000, es lo que se pide ahora mismo para las iniciativas legislativas populares. Rivera quiere que se rebaje a la mitad. Siguiente punto, la despolitización de la justicia. En cuarto lugar, la supresión de las diputaciones. Y por último, que se limiten los mandatos de los presidentes de los gobiernos de España a 8 años. Esos son los 5 puntos del líder de Ciudadanos, que ha presentado, ya les digo, hace menos de una hora, para un acuerdo de gobierno en el que las condiciones no se quedan ahí, las condiciones al Partido Socialista, porque pide un gobierno limpio de corrupción, un gobierno sensato y reformista, un gobierno que no machaque de impuestos a la clase media y que garantice la unión y la igualdad de todos ante la ley. Son los puntos claves que expone Albert Rivera, en los que consiste su acuerdo con el partido de Pedro Sánchez, al que le ha pedido un último esfuerzo en estas últimas 24 horas para la negociación, porque aunque falta una semana para la sesión de investidura, el Partido Socialista tendría que someter este acuerdo a la votación de la militancia y a la aprobación posterior del Comité Federal. Y todo ello, como les digo, antes de esa sesión de investidura que está establecida ya para el próximo miércoles 2 de marzo y en el que esta misma mañana se está ya pactando en el Congreso cómo se va a desarrollar los horarios cuando comienza la votación de investidura de Pedro Sánchez. Así que les vamos a contar todos los detalles del minuto y resultado de las negociaciones para los pactos de gobierno de Albert Rivera, pero también de las otras formaciones en el Congreso de los Diputados. Así que voy a pedir, antes que nada, una primera valoración a Partido Socialista y Partido Popular, que me acompañan ya. ¿Cómo reciben? ¿Qué les parece lo que acaba de proponer Albert Rivera, que está pactando con Pedro Sánchez? Que, por cierto, ha dicho Albert Rivera que de encuentro secreto con Pedro Sánchez, nada. Que fue un encuentro en el Congreso, ese encuentro que todos los medios, o algunos hoy contaban, se producía a la vez que estaban las mesas de negociación y al margen estaban Pedro Sánchez y Albert Rivera. Antes de entrar de lleno con Víctor Arribas en este calendario, que ya sí que estamos en la cuenta atrás, le quiero preguntar y presentar y dar la bienvenida a Antonio Hurtado, Partido Socialista. Lo que acaba de contar Albert Rivera, las exigencias al Partido Socialista, ¿cómo suenan? Bueno, en principio se va avanzando, la negociación es complicada y difícil, pero puede llegar a buen fin. Pero hay que ser prudente también, ¿no? Queda no solamente la concreción, sino luego la validación por parte de la militancia y por parte del Comité Federal, y hay temas que seguro que tienen que ser sometidos a debate. Pues ahora lo veremos, porque todos sabemos que lo que no dan es las cuentas. PSOE más Ciudadanos no suman, así que Rafael Merino, diputado del Partido Popular, gracias también por estar aquí. Un placer. Una valoración sobre lo que está contando y exponiendo Albert Rivera en estos momentos. Bueno, yo la verdad es que no me entero mucho a qué está jugando Albert Rivera. Es decir, yo creo que Albert Rivera desde el primer momento tenía, ya que hablar tanto de la centralidad, haber forzado a que los 3 partidos estuviéramos sentados en una mesa de negociación. Él se ha escorado, está negociando descaradamente con el Partido Socialista, que ya dijimos desde el primer día que era su opción, y luego explicaremos más. Luego lo explicamos. Víctor Arribas, cuéntanos esa recta final en la que ya estamos con el calendario, en una semana vista y un día, 24 horas para el pacto del Partido Socialista. Así es, Isabel, muy buenos días a todos. Efectivamente, vienen por delante unos días vertiginosos en los que la recta final es la investidura de la semana que viene y en los que prácticamente cada jornada va a ocurrir algo importante, determinante de cara al resultado final de esta primera investidura. Luego veremos si hay otras. Analicemos las fechas clave a partir de ahora. Previsiblemente, mañana día 24, la ejecutiva del Partido Socialista aprobará el pacto que sea. Ya veremos cuál es finalmente. Ya digo que es una fecha
que aún no está decidida del todo, pero previsiblemente será mañana. ¿Cuáles serán los dos siguientes días importantes en el calendario? Bueno, pues serán 25 y 26. También previsiblemente ya se abrirán esas urnas virtuales en Internet para que los militantes socialistas puedan votar la propuesta de acuerdo que les proponga la ejecutiva del partido. Esa votación será ya presencial sobre urna el sábado 27. ¿Qué ocurrirá después? Bueno, pues también previsiblemente esta fecha es muy aproximada. El día 29 podría ser al día siguiente, día 1. El Comité Federal del Partido Socialista ratificará finalmente o modificará el acuerdo que hayan votado ya previamente las bases del PSOE. Y después se celebrará ya la sesión de investidura. Estas ya no son fechas aproximadas, son fechas definitivas. El día 2 será el discurso de Pedro Sánchez y el debate con el resto de los portavoces parlamentarios. El día 3, 24 horas después, la primera votación para la que necesita mayoría simple. Y 2 días después, 48 horas después, si no ha sido investido en primera votación, lo previsible, tendrá que ser sometido a votación el candidato, para lo cual necesitará ya tan solo una mayoría simple, es decir, más votos a favor que votos en contra. ¿Cuál es la pregunta que hoy les formulamos aquí en Más Claro Agua? ¿Quiere que Pedro Sánchez sea presidente? ¿Quiere usted que Sánchez sea el presidente del gobierno? Para votar sí, háganlo en el 905-855-001. Para votar no a esa pregunta, el mismo número acabado en 2. Y también participen a través de Twitter. Ya saben que la red social se habilita desde ahora para que den cualquier opinión sobre estos temas. MCA, PSOE, 2 barajas, esa negociación de Pedro Sánchez a 2 bandas. Y en segundo lugar, MCA La Calle, porque el economista Daniel Lacalle nos visita hoy en nuestros estudios. Isabel. Interesantísimo programa por delante, con toda la actualidad. Cristina Alberdi, gracias por estar aquí. Hola, buenos días. ¿Cómo te suena esta propuesta de Rivera? Me suena bien. Yo, desde luego, me gusta que el PSOE se oriente con Ciudadanos. Es la línea que yo creo más adecuada para España. Martu Garrote. Buenos días. Diputada, militante de base, del Partido Socialista. Sí. ¿Tu opinión ante la oferta de Rivera? A ver, la oferta de Rivera, quitándolo de las diputaciones, que es haber leído poco, me parece perfectamente asumible, pero no llegamos. Yo sigo viendo un escenario de nuevas elecciones el 26 de junio. Isabel San Sebastián, bienvenida. ¿Qué tal? Bien hallada, tocaya. A mí me gusta la propuesta de Albert Rivera, me parece que es perfectamente aceptable por parte del PSOE y por parte del PP, debería serlo por lo menos. Lo que pasa es que efectivamente no suma, yo lo que veo es un pacto de izquierdas. Y yo creo que aquí a lo que vamos es al Frente Popular, siguiendo el ejemplo del Ayuntamiento de Pontevedra. Veremos también de Madrid o de Barcelona. Veremos a Alfonso Rojo eso. también, que lleva a la militancia, porque acabamos de conocer lo que ofrece Albert Rivera, que es fácilmente firmable, supongo, pero ¿qué ofrecerá a la militancia? ¿Pacto con Podemos? ¿Pacto con Ciudadanos? ¿Alguna Primero, noticia? respecto a la propuesta de Rivera, yo creo que solo es un pequeño fragmento de lo que están hablando. ¿Dónde está la reforma fiscal? ¿Dónde está la política laboral? ¿Dónde está lo más esencial? Porque lo que ha dicho es difícil no afirmarlo. Es decir, bueno, las diputaciones siempre han estado en... se puede discutir, todo este tipo de cosas. Yo creo que hay una parte mollar de la negociación que por razones obvias hoy en la rueda de prensa no ha explicitado, pero tendrán que hablar qué piensan de los impuestos, porque tienen posiciones... No, yo lo he dicho, nada de subirlos. Ha dicho que él se niega a subir los impuestos a la clase media, pues lo ha dicho. Eso va a ser los problemas que habrá con el PSOE respecto al presupuesto. ¿Qué ocurre con la política laboral? Y respecto a lo que lleve a la militancia, lleve lo que lleve a la militancia dirá sí. A eso lo vamos a analizar ahora con, además, las declaraciones anoche en el Cascabel exclusivas del presidente del Gobierno, gran entrevista a Antonio Jiménez y el resto de los intervinientes, con mucho contenido para el análisis en unos minutos. Ofrecimiento de Albert Rivera para pactar con Pedro Sánchez. Exige una reforma exprés de la Constitución con 5 puntos irrenunciables. 5 puntos que pasan por la supresión de los aforados, porque las ILP, las iniciativas legislativas populares, reduzcan su exigencia en el número de personas que tienen que presentarla. Exactamente a la mitad, de 500.000 a 250.000. La despolitización de la justicia, gran exigencia, supresión de las diputaciones, esta tiene difícil encaje, lo vamos a analizar, y limitar los mandatos de los presidentes a 8 años. Esto acaba de contar Albert Rivera, van a verle. Pero a nosotros nos parece que aforamientos, ILP, despolitización de la justicia,
limitación de mandatos y supresión de las diputaciones son condiciones sine qua non para firmar ese acuerdo. Y si no se está dispuesto a dar ese paso, si no se acuerda que eso sea una reforma exprés de la Constitución, pues no habrá acuerdo. Bueno, pues esos son los términos en los que está explicando Albert Rivera lo que está pactando en secreto o no con Pedro Sánchez, porque por un lado están los negociadores y por otro lado estaba él hablando con Pedro Sánchez. Además, sus exigencias pasan por un gobierno limpio, por un gobierno que no machaque de impuestos a los ciudadanos. ¿Quieren ver cómo lo contaba? Decirles que también en ese documento estamos trabajando para que se cierre en la siguiente dirección: un gobierno limpio de corrupción, en las reformas que les estaba diciendo, un gobierno sensato y reformista, por tanto un gobierno que cumpla los objetivos de déficit, aunque se pueden negociar, un gobierno que no machaque a impuestos a la clase media y trabajadora, que ya se ha machacado suficiente con los últimos años, y un gobierno que garantice la unión y la igualdad de todos los españoles. Evidentemente vamos a analizar si hay puntos para el acuerdo fácil o si hay escollos insalvables. Pero antes, sepan ustedes, todo esto acaba de ocurrir, rueda de prensa a las 11 de la mañana, mientras ayer negociaciones, no sé si inéditas, yo me temo que sí, nunca se habían presentado equipos de 20 y tantas personas por un lado y otros tantos por otro. Vean lo que ocurría ayer con las declaraciones, también exclusivas del presidente del Gobierno aquí, sobre la forma y manera en la que se está llevando a cabo por parte del Partido Socialista estas negociaciones. Que todas las negociaciones que se puedan abrir serán en abierto, serán con luz y taquígrafos. Que nadie se preocupe. La transparencia de la que hacía alarde Pedro Sánchez se ha visto superada por la urgencia del momento. Y mientras la prensa se hacía eco ayer de la reunión de las fuerzas de izquierdas en la Sala Roja del Congreso, Pedro Sánchez y Albert Rivera esquivaban los focos para celebrar a tan solo unos metros una reunión privada. Un gesto que, después de las palabras de Albert Rivera en la cadena SER... Si hay un pacto suficientemente reformista para España, nosotros nos podemos plantear nuestras posiciones. Se interpreta como los retoques de un inminente acuerdo que las bases socialistas ratificarían este fin de semana. De hecho, uno de los pesos fuertes del equipo negociador del PSOE, José Enrique Serrano, se reunía además con representantes de Ciudadanos para limar los puntos que más les separan en materia de política fiscal y laboral. Mientras, en la Sala Roja, la reunión de los grupos de izquierda se prolongaba durante 5 horas. Todos ven mimbres para un acuerdo de gobierno. Yo he visto una buena disposición de todos los actores. Por fin tenemos que felicitarnos también por haber facilitado esta oportunidad. Pero para los socialistas no se puede llegar a él si no es desde la transversalidad. El cambio solo es posible desde la transversalidad. Porque el hipotético gobierno de izquierda se quedaría a 15 escaños de la mayoría absoluta y necesitaría el voto a favor o la abstención de Ciudadanos. Cuando sumo, veo que con 161 no hay gobierno de cambio. Podemos ya no condiciona el diálogo con el PSOE a que éste rompa su acuerdo con los de Albert Rivera, pero sigue manteniendo como prioridad entrar en el gobierno. Habrá gobierno del cambio si es gobierno de coalición. No entenderíamos que nadie con 90 diputados pueda pretender conducir en solitario pidiéndole a los demás cheques en blanco sin comprometerse a los equilibrios que los españoles, por otra parte, dieron en las urnas. Esta tarde volverán a sentarse las 4 fuerzas de izquierdas, mientras se produce una reunión bilateral entre Podemos y PSOE. Sobre la mesa, los temas más espinosos: el grueso de la política económica, el reparto del gobierno y el referéndum. Un punto del que depende el apoyo de los independentistas a un hipotético gobierno de izquierdas. Esquerra Republicana y Democracia y Libertad advierten a Podemos: solo votarán a favor de la investidura de Sánchez si éste se compromete a convocar el referéndum en Cataluña. Bueno, pues ya lo saben ustedes, anoche entrevista al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, en el Cascabel, en la que precisamente valoraba el contenido y la forma en la que se están llevando a cabo estas funciones. Y se preguntaba cómo es posible que ofrezca algo totalmente distinto a unos y a otros. ¿A quién está tomando el pelo? ¿O está tomando el pelo el Partido Socialista a alguien? Véanlo. Yo creo que aquí le están tomando el pelo a alguien, es decir, y hay alguien que va a acabar teniendo un problema, porque claro, como Podemos y Ciudadanos son incompatibles, pues no se puede pactar en el mismo sitio y a la misma hora con Podemos y Ciudadanos, se está engañando a alguien.
El acuerdo con Ciudadanos no llega, no sirve para nada. Los votos de Ciudadanos no le darán a Sánchez la investidura. Los de Podemos sí pueden dárselo, que sería un disparate. Que hoy se han reunido 24. Mire, yo llevo en política algunos años, yo nunca he visto una cosa que para formar un gobierno se reunieran 24 a la vez. Es decir, no le da tiempo a hablar más de un minuto a cada uno. Realmente es muy difícil. Pero en fin, oiga, cada uno hace lo que quiere. Yo, desde luego, la posición de mi partido creo que es una posición sensata y al espectáculo no vamos a jugar. Bueno, pues vamos a ir ahora mismo a la cuestión de fondo, de las formas, pero con una última hora que me parece relevante y digna del análisis. Pachi López, el presidente del Congreso, acaba de proponer, todavía no es firme, es una propuesta, pero él tiene la última palabra, que el debate sea, atención, el día 1. Lo que adelantaría el calendario, obviamente, y haría que la sesión real de investidura, porque en la primera necesita mayoría absoluta y ya se da por descontado que no la va a obtener el Partido Socialista con Pedro Sánchez de candidato, la sesión de investidura se adelantaría del sábado, que es cuando sería la del día 5, al viernes. Así que os pido una valoración. También es lógico, Antonio Hurtado, por los tiempos del Partido Socialista, porque en el momento en que el Comité Federal apruebe los acuerdos que lleve Pedro Sánchez para presentarse en el Congreso de los Diputados y decir, mire ustedes, yo cuento con estos apoyos. Comienza la sesión de investidura, realmente se queda desde el domingo que prácticamente el Comité Federal lo aprobará, se supone, pues no creo que lo rechacen, ¿no? Desde el domingo hasta el miércoles es tiempo muerto, porque ya no pues había, sí. Ya está todo el pescado vendido, yo creo ¿o que no? es un poco de economizar el tiempo, ¿no? Y adelantar todo para no mantener ahí 3 días muertos que no son necesarios, ¿no? Avanzar un poco, adelantar el debate y por tanto pasarlo del sábado al domingo, al definitivo. Claro. Del sábado al viernes, perdón. Pero yo creo que nos ha escuchado, Isabel, yo creo que nos ha escuchado, porque ayer yo me preguntaba aquí que qué necesidad había de hacer trabajar a los Ujieres en sábado, a los periodistas en sábado. Es que esto no se podía adelantar, pero si tienen toda la semana por delante, ¿para qué lo hacían? Y decía Corcuera ayer, perdóname, que esto se hace como para hacer que se trabaja mucho hasta el final, pero si tienen el tiempo vendido con el Partido Socialista de los acuerdos. No lo sé, no tengo ni idea, pero en cualquier caso, bienvenida sea esta concesión a la conciliación. Eso ayer les afeaban en la rueda de prensa a los periodistas, oiga, no están ustedes todo el día hablando de conciliación y luego nos tienen aquí hasta las 12 de la noche todos los días y hacer trabajar sábado. A ver si son ustedes un poco más coherentes. Pues mira, fue mi primera reivindicación en este programa. Les habrán escuchado, pero es que yo creo que toda esta ceremonia a la que estamos asistiendo tiene tanto de teatral, tiene tanto de escenificación teatral, cuando en el fondo todos son conscientes aquí de cuáles son los únicos pactos posibles y todo lo demás es teatro. Entonces, bueno, pues adelantarle un día, retrasarlo un día, lo que diga la militancia. Si todo el mundo sabe que la militancia va a decir, a ver, ¿apoya un gobierno de Pedro Sanz con puntitos para hacer puntitos? Pedro sí. Sánchez. Da igual, de Pedro Sánchez con puntitos para hacer puntitos, sí. Lo que sea, sí. Pues ya está. Entonces, pero todo esto es paripé. Esto, una valoración le quiero pedir también a Rafael Merino sobre ese adelanto. Atención, ya va perfilándose los detalles. La sesión de investidura sería el martes, pero por la tarde. Así que, obviamente, el martes por la tarde sería la intervención de Pedro Sánchez, que es quien se postula como candidato a presidente del Gobierno. ¿Qué opina el Partido Popular de este adelanto de última hora que estamos conociendo, propuesta del presidente del Congreso para adelantar la sesión de investidura de Pedro Sánchez? Bueno, no sé lo que opina mi portavoz y miembros que están en la reunión de la Junta que se está celebrando en estos momentos, pero yo creo que yo siempre había visto más lógico que la investidura empezara el martes. No veía ningún sentido que nos tuviéramos que ir al sábado, que conlleva precisamente, además de un gasto innecesario, conlleva pues que todo el personal del Congreso, periodistas y demás, esté todo el mundo teniendo que trabajar el sábado. Y no lo digo por los diputados, lo digo por el resto de los miembros. Pero claro, es que esto es el teatro de la improvisación. Aquí se está improvisando, cada 10 minutos se está montando un jolgorio, una foto, una rueda de prensa, y es todo improvisándolo, ¿no? Yo creo que el presidente del Congreso debería de haber recapacitado cuando propuso el día 2, haberlo hecho desde el primer momento con el día 1, porque si está hablando Antonio de que no era necesario 3 días muertos ahí, bueno, eso ya se sabía desde el primer momento, se podía haber puesto la fecha del día 1 desde primera hora y no andar aquí con estas improvisaciones, ¿no? Y yo de verdad, yo veo un espectáculo que no conduce a ningún sitio, y claro, yo veo al señor Rivera hablando ahí de pacto
Digo, bueno, pero ¿y dónde van 130 diputados? ¿Dónde va 130 diputados? O sea, ¿no hubiera sido más lógico que el señor Rivera hubiera dicho al Partido Socialista, mire usted, para llegar a un pacto nos tenemos que centrar los tres, que es la propuesta del Partido Popular desde el primer día de las elecciones? Es que con 130 cerrarán todos los pactos que quieran, pero ¿dónde va? Y si lo que pretende el señor Rivera, de luego, es que el Partido Popular se abstenga para poner a Pedro Sánchez de presidente del gobierno, ya te puedo asegurar que eso no se va a producir bajo ningún concepto. Decir que No, esa oportunidad se ha perdido porque Rajoy ha desistido. No. Cuando le encarga a Felipe VI, le encarga y le encomienda la posibilidad de someterse a una sesión de investidura, Rajoy podía haber aceptado y haber convocado al resto de fuerzas políticas. Esa posibilidad y renunció, con lo cual, se cierra. a partir de ese momento, perdona, dejemos a quien le corresponde. Este debate después, porque ahora vamos a ver, porque ha dicho Albert Rivera, ha dicho también que el PP debería sumarse y esta es una petición que venimos contando que se iba a producir y la adelantábamos quienes pensábamos que se podía llegar a ese pacto y se pediría la abstención del Partido Popular. Pero una valoración primero sobre el adelanto y sobre las formas de las negociaciones, que creo que merece la pena. Cristina, Alfonso y Martu. Bueno, yo creo que el adelanto puede responder a algún error que se había calculado, que si era el 3 no podía ser el 26 en caso de haber nuevas elecciones. Algo había ayer o anteayer que se comentaba que había que corregir la flecha. Y aparte, pues parece más lógica la del día 1 y eso, bueno, pues no pasa nada. Si se pone la mesa, que seguramente la mesa se pone de acuerdo, pues dicen el día 1 y es más razonable y eso no plantea problemas. Pero una cuestión previa, Cristina. Al legislador, que es lo que yo reivindicaba ayer aquí, había que pedirle un poquito de ejemplo. Y esto de hacer las cosas los sábados atenta contra la conciliación. Es que es directo. Y luego me alegra saber que los periodistas lo dijeron también en el Congreso, en la rueda de prensa. Pero yo desde el minuto... me parece que, hombre, oiga, igual que desde aquí hemos felicitado que José Bono adelantara los miércoles los plenos a las 9 de la mañana, antes eran siempre a las 4 y acababan a las 12 y a la 1. Me parece una broma de mal gusto cuando se está diciendo a las empresas se les pide que hagan un esfuerzo para conciliación de la vida familiar y laboral, que es importantísimo. Pues mira, en ese sentido yo creo que, pues corregido el error, digamos que es mucho mejor la propuesta del día 1. Luego, en ese sentido no hay más que decir que muy bien. Con respecto a la forma de negociación, yo creo que efectivamente el Partido Socialista se ha situado en la centralidad por las circunstancias. El Partido Socialista no pensaba ser el primero en trabajar una investidura, pero, como todos sabemos, declinó el presidente del Gobierno y, por tanto, Sánchez se ha visto en el centro del tablero. ¿Qué ha dicho desde el primer momento? Que iba a negociar con unos y con otros y que había unas líneas rojas que le había marcado el federal. A día de hoy, esas líneas rojas no se han saltado. A mí me gusta la idea con Ciudadanos porque veo más fácil que el Partido Socialista entre en una senda de acuerdo con Ciudadanos porque está más cerca a los postulados del Partido Socialista. Sí, pero no suma, Cristina. Pero déjame un momento, ya lo sé que no suma, que solo suma 140. Pero van pergeñando un acuerdo y una línea de actuación que luego se le puede ofrecer al PP. Y el PP se puede decir, tenemos esto ya cerrado, o tenemos esto, tenemos un avance. Y que a la vez esté negociando con los de Podemos. Bueno, él ha dicho que iba a negociar con todo el mundo y por tanto pues se sienta con Podemos. Pero Podemos ya ha rectificado en aquel disparate que dijo de la involución democrática, que significaba que iban a coordinar a los jueces, a los fiscales. Bueno, eso ya lo ha corregido. Luego el tema económico es muy gordo porque, claro, más gasto no puede haber, y más ese gasto disparatado de 96.000 millones, que es que dices, ¿estos dónde van? Y el tema del referéndum. Por ahí no va a pasar el Partido Socialista. Y como pretenden ellos que sea un referéndum del artículo 92, o sea, un referéndum que viene a ser una consulta, pero consulta específica, pues eso sería intentar cambiar la Constitución por una vía que no está prevista en la Constitución. Con lo cual, el Partido Socialista tampoco lo va a aceptar. Y ya le mandó a Podemos, hace 2 días, un documento en el que decía que esos 3 puntos no podía pasar por ellos. Con lo cual, está negociando con ellos igual camino de una abstención, o en fin, pero desde luego no va a poder. ¿Para qué negocia con ellos, Alfonso, si es que no suma? O sea, y si no se echa en manos de Podemos, pues hay elecciones. Lo decía ayer Mariano Rajoy, no sé si podemos verlo, pero si no es investido presidente durante el tiempo que tiene ahora por delante, lo que hay es elecciones. Vamos a verle. Y el día 5 Sánchez no es investido, hasta el día 3 de mayo, es decir, del día 5 de febrero hasta de marzo hasta el 3 de mayo, todavía pueden someterse a la investidura
otros candidatos. Entonces yo claro que lo intentaría. Tendría que llamar al señor Sánchez. Visto cómo está el patio, bueno, pues no parece lo más probable en este momento, pero si eso fuera así, el señor Sánchez tendría que explicar por qué él quiso ir a la investidura, no fue elegido y luego, por evitar que gobernara el primer partido, nos vamos a elecciones. Alfonso, el tablero no puede ser más complicado y se pongan como se pongan, no salen los números. Bueno, primero una previa respecto a esto de los periodistas y la conciliación. La nuestra es una profesión 24/7 y funciona, mientras está girando el planeta, funciona todos los días. Alfonso, yo me Entonces somos la única profesión. Somos la única profesión. En España. Somos en la otros única. países no. Oye, es decir, las no, noticias. que yo he viajado mucho y he las cubierto noticias muchas ocurren en informaciones. todos los sitios y a mí esta apelación que habéis hecho en masa a la burocratización de la profesión. No, perdón. Perdóname porque te has equivocado. No, es que me parece importante. Yo lo he hecho no por la profesión, sino por el ejemplo de conciliación al personal del Congreso, desde los sugieres hasta el último. Me parece un mal ejemplo a todas las empresas que quien dirige este país y obliga a la legislación haga las cosas fuera del horario laboral. Pero los únicos que somos periodistas todas las horas. Los únicos que no pueden. De otra forma, ¿por qué no hacerlo de otra forma? Pero los únicos que no pueden protestar en esto son los periodistas, porque terminamos en lo de Gila. Paren ustedes la guerra, que vamos a tomar el bocadillo. Podríamos meternos aquí en un debate larguísimo. Yo he cubierto elecciones en países de Europa del Este con colegas de todos los países europeos y ninguno se quedaba hasta la 1 de la mañana para mandar la última rectificación del censo del último recuento, menos nosotros. Los franceses, los alemanes, los ingleses y tal, a las 7, 8 plegaban y se iban a casa. Pues yo estuve 30 años en que solo hice Navidades y Semana Santa, 3 años. Y yo, pero 27 trabajé en Navidades. Y yo también, pero eso ahora voy al tema. Mira, a mí me ha llamado, habéis dicho lo más importante, ya lo habéis dicho. A mí me ha llamado la atención, yo no sé, estaba pensando qué película, qué título de película, no qué contenido se le podría aplicar a Sánchez en este tema. Y es aquella que en España se tituló Un hombre para la eternidad, que en inglés, en el original, es Un hombre para todas las estaciones. ¿Cómo puedes estar negociando a la vez con Ciudadanos y tener a la vez en la otra sala una reunión y negociando con los que estás negociando? Y voy a citar a algunos de los que estaban en esa segunda sala, la sala roja. Estaba Alberto Garzón, que venía de firmar el día anterior el escrito en favor de la liberación de Arnaldo Otegi como hombre de paz, secuestrador en 3 ocasiones, de dos diputados, de Rupérez y de Gaby Cisneros, del tiro a Gaby Cisneros que casi lo mata, y dirigente de ETA. Dice, bueno, es uno de los que estaba. ¿Cómo puedes negociar a la vez con Ciudadanos, que está absolutamente volcado en la unidad de España y en que cada español sea exactamente igual en cualquier lugar del territorio español, con un paisano que va a ser, en teoría, el ministro de Podemos de la plurinacionalidad, que estaba allí sentado? ¿Cómo puedes negociar a la vez con Ciudadanos y con Baldoví, que sostiene un partido en Valencia, digo, por las diferencias que hay? Conclusión a la que llego, que a Pedro Sánchez le vale igual un roto que un descosido. Pero esto que está diciendo Alfonso se ve perfectamente. Sí, pero Martu Garrote tiene la palabra. Quiero que vean ustedes, porque claro, esas mesas de negociación se las hemos dibujado para que ustedes las puedan ver, y ahí ven la que se reunía. Si uno junta Alberto Garzón, que en la previa no solo iba a esa reunión con esas exigencias, sino que pidió, y aquí lo vieron ustedes, si vieron más claro agua, pidió que se enfrente Pedro Sánchez y su próximo gobierno al Banco Central Europeo, a la Troika, que se ponga del lado de Grecia y de Portugal. Ahí tienen Alberto Garzón. Pablo Iglesias, la plurinacionalidad, que acaba de decir Alfonso, ahí lo tienen Mónica Oltra, y lo que sumaría Pedro Sánchez con esos apoyos, Martú, lo que me gustaría saber es qué les dice a los que quieren eso y qué les dice a Ciudadanos, que tampoco suma porque le dan 130. Ahí teníamos la mesa Ciudadanos, Partido Socialista. Martú. A mí no me parece difícil de comprender. ¿No? No. Y creo que yo soy cero sospechosa de Pedro Sanchismo. Yo quiero ser presidente con mi programa electoral, que para eso me he presentado, ¿vale? Mi programa electoral tiene, por la parte del centro derecha, unas coincidencias con Ciudadanos, y por la parte del centro izquierda, unas coincidencias con Podemos. Luego Podemos tiene unas ideas de ultraizquierda que no van con nosotros,
Y Ciudadanos tiene unas ideas ultraliberales que tampoco van con nosotros. Entonces yo, cuando quiero negociar, lo que no hago es poner de manifiesto todo aquello que me diferencia del que voy a sentarme a negociar, sino lo que hago es poner de manifiesto en todo lo que estemos de acuerdo. De manera que pasen dos cosas. La primera, que por hado del destino, que yo no creo que vaya a suceder, todos se asustan ante las nuevas elecciones y nos ponemos todos de acuerdo y sacamos esto adelante, que es por otra parte lo que querrían los españoles, que hagamos un pacto razonable de gobierno y gobernemos los que tengamos que gobernar, o que acabemos donde yo digo desde el primer día que vamos a acabar, en unas nuevas elecciones, en las que nadie podrá decirme a mí que he boicoteado las negociaciones y he querido ir a elecciones, porque si hay una persona en todas esas mesas que no quiere nuevas elecciones es Pedro Sánchez, con lo cual habrá que reconocerle ese mérito, solo ese. Cuando menos. Yo quisiera hacer una intervención en el siguiente sentido. Lo primero, las manifestaciones del presidente en funciones, Mariano Rajoy. Una gran entrevista anoche en el Cascabel. Y enhorabuena a Antonio Jiménez y a 13 Televisión. Con una enorme audiencia, ¿eh? Sí, sí. 5,4. Totalmente. Bueno, él ha hecho una declaración aquí en pantalla ahora mismo diciendo que Pedro Sánchez ha querido someterse a la sesión de investidura. Evidentemente ha querido. Ha dicho sí a una propuesta del rey, que era el que ha decidido realmente si le encomendaba o no le encomendaba a Pedro Sánchez. Y una propuesta que anteriormente él había declinado. Eso es lo primero. Luego, en segundo lugar, no cabe duda de que aquí hay dos alternativas. Una alternativa que es la que ha promovido el Partido Popular y Mariano Rajoy. Un gran acuerdo de las fuerzas constitucionalistas, porque aquí se está hablando de la sesión de investidura, pero luego hay que gobernar. Desde el minuto 1 hay que gobernar, y para gobernar se necesita cierta estabilidad parlamentaria. El Partido Popular ha dicho, somos partidarios de un gran acuerdo constitucionalista de 3 fuerzas políticas. Ahí claramente ha dicho el PSOE, no vamos a participar de esa plataforma o de ese pacto. Entonces el PSOE, como alternativa, ofrece lo que es un gobierno de cambio, donde estén fuerzas del cambio. Ahí integra, por una parte, a Ciudadanos, centro-derecha, y por otra parte, a Podemos. Y aquí cabe dos posibilidades. Uno, que entre en el gobierno Ciudadanos y se pueda abstener Podemos. De alguna forma que haya un cierto compromiso de las fuerzas del cambio con relación a garantizar cierta estabilidad parlamentaria. Y luego decir, la reunión de ayer, donde estaba la izquierda plural y estaba Compromís, era a iniciativa justamente de Garzón, y una propuesta que el PSOE no ha considerado conveniente declinar. Sí. Por tanto, por eso estaban los que estaban, porque había sido a propuesta justamente de uno de ellos. Pero por eso, previo a eso, Isabel, y le quiero, pero vamos a ver del cambio, que es que bueno, pues vamos a ver ese gobierno que Mariano Rajoy calificaba ayer de letal aquí en 13 Televisión, y además, cuidado, esas fuerzas del cambio pues que le llama también Pablo Iglesias. No, pero años ha gobernado el PSOE, pero vamos a escuchar también a Pablo Iglesias, que cuando le decían esta mañana en una entrevista radiofónica, oiga, es que no salen las cuentas, usted se ha reunido con Pedro Sánchez o con su delegación, sus negociadores, y no suman, si es que ustedes suman 161 escaños, ¿de dónde sacan los 15? Vean a Rajoy diciendo que eso es letal, y lo que decía Pablo Iglesias, cómo le salen las cuentas. Lo que hay que hacer es decir, no se habla con el Partido Popular nada, supongo que es la única fórmula que ha encontrado él para ser presidente del gobierno, insisto, aunque sea por un día, porque hacer un gobierno con todos los partidos nacionalistas, con Podemos, las distintas marcas de Podemos, se puede hacer porque dan los números, pero sería un disparate, es decir, sería un mensaje para la economía española letal. ¿Ustedes qué proponen para conseguir los 15 escaños que faltan para la mayoría absoluta? Pues fíjate, no solamente proponemos, sino que hacemos, como venimos demostrando desde el principio. Yo hoy me reúno con los representantes de Democracia y Libertad y de Esquerra Republicana de Cataluña, que entiendo que pueden tener buenas razones para facilitar, aunque fuera por pasiva, un gobierno de progreso en España. Bueno, claro, si ya lo ha dicho, si lo ha dicho Puigdemont, que ellos prefieren cualquier cosa menos un gobierno de Mariano Rajoy. Pero claro, es que Pedro Sánchez tiene las limitaciones que tiene. Rafael Merino, a ver. Pedro Sánchez
tiene la autolimitación que él se ha impuesto, porque él se ha negado a hablar con 7,5 millones de españoles y con un partido que es el que ha ganado las elecciones. Por lo tanto, el que se ha autolimitado las posibilidades es Pedro Sánchez, porque es un sinsentido que se esté hablando con señores que quieren la independencia de España y que se niegue dialogar con un partido que es el primero de España, que ganó las elecciones y que representa 7,5 millones de españoles. Eso no hay socialista que sea capaz de explicarlo. Sí, no hay socialista, Rafael, no hay socialista si con se me sensatez, permite, te lo explico. con sensatez que pueda explicar eso. Porque, es decir, nosotros mantenemos la propuesta de la gran coalición. Por eso digo que tampoco me entero a qué está jugando Albert Rivera. Porque Albert Rivera tenía que haber llegado a Pedro Sánchez y decirle, mira, aquí tenemos que buscar un gobierno estable y reformista. Por lo tanto, hay que juntarse los tres partidos. No sé qué sentido tiene estar hablando y negociando 130 diputados, un acuerdo. ¿Y qué van a hacer? ¿Ellos cierran el acuerdo y luego le dicen al PP abstente? Hombre, hay que ser un poquito más serios en esto. Y yo digo una cosa, y coincido con el presidente. En este viaje que se está produciendo, alguno y algún partido sale bien retratado de estas negociaciones. Bueno, pero Albert Rivera, Rafael Merino, y no va a ser el Partido Popular. Pero Albert Rivera lo que acaba de pedir es que el PP se incorpore. Sí, hombre, ellos y dice cierran que el PP, acuerdo. Bueno, pero lo ha dicho Albert Rivera, ahora me lo analizáis. Vamos a ver a Albert Rivera y ahora lo analizáis, a ver si esa opción que pide esta misma mañana de nuevo Albert Rivera, si es viable. Esto que estamos negociando nosotros es un documento de acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista, Ciudadanos y que nosotros creemos que es el Partido Popular quien debería sumarse a ese acuerdo. Hay muchos puntos de los que estamos negociando que estoy convencido que los 7 millones de votantes del PP están absolutamente de acuerdo. Es más, están incluso más de acuerdo que algunas de las cosas que se han hecho en los últimos años. Por tanto, en ese sentido, sigo pensando que el Partido Popular, por eso nos reunimos con ellos esta tarde también, es un partido necesario para tirar adelante la legislatura y es un partido necesario para reformar cuestiones estructurales de España. Es un partido con el que tenemos que contar. A ver, una cosa, Isabel, es lo que pueda estar de acuerdo la militancia del Partido Popular o los votantes en los puntos, y otra cosa es que se abstenga y se permita el gobierno de Pedro Sánchez con Ciudadanos. Hay que ser riguroso con los hechos. O sea, Albert Rivera dijo desde el principio que él estaba dispuesto a tender la mano a derecha e izquierda. Mariano Rajoy, desde el primer momento, negó la posibilidad de intentar la investidura que le ofrecía el rey, eso es verdad. Y Sánchez la intentó. Pues ¿con quién se ha sentado a hablar Rivera? Pues con Sánchez, que es el que está intentando formar gobierno. Si hubiera intentado formar gobierno, Mariano Rajoy se habría sentado con Rajoy, que también se está sentando. Pero Albert Rivera está intentando configurar un gobierno de unidad democrática frente a Podemos y frente a los separatistas. Eso es lo que está intentando Albert Rivera. Y Rafa, querido, las últimas encuestas que hemos conocido dicen que Albert Rivera, el partido de Albert Rivera, saca 10 diputados más y el PP me parece que saca 6 o 7 menos. Ergo, la ciudadanía, de momento, parece que está premiando bastante la actitud constructiva de Ciudadanos, intentando armar un gobierno que plante cara al separatismo y que plante cara a la extrema izquierda, y está castigando la actitud intransigente, por un lado del PP y por otro lado de Podemos, que también bajan esas encuestas. Yo no creo que lo estén haciendo tan mal, la verdad. Me parece que lo están haciendo bastante bien, que están siendo muy constructivos, y me parece que la apuesta de Rajoy, que consiste en que se estrelle Sánchez, fracase, intentarlo él y que Sánchez le apoye, es que es imposible. O sea, es que pretender que el Partido Socialista vote con el PP es tan imposible como pretender que el Partido Popular vote con el PSOE, porque es que son fuerzas antagónicas. Es que es imposible. Es antagónico. Y menos, perdón, le respondo estando Cristina. Y menos estando, termino, menos estando Rajoy y Sánchez al frente. Ellos no se van a entender nunca, jamás. Esto último que tú acabas de decir es absolutamente falso. Porque el Partido Popular, para evitar que los nacionalistas gobernaran en el País Vasco, le dio el gobierno vasco al Partido Socialista a cambio de nada. Por lo tanto, no es lo mismo, uno que otro. En esas circunstancias, y tú lo sabes, y digo lo siguiente. Y así os fue a los dos, y digo lo siguiente. Bueno, pues haber renunciado al PSOE a gobernar, pero mientras duró la poltrona, esas circunstancias no son las actuales. Lo de las encuestas también, en las encuestas antes de las elecciones salía que Ciudadanos iba a ser segundo, y mira dónde terminó. A mí lo de las encuestas este fin de semana me sirven de poco porque las veo muy teledirigidas. Pero quiero decir que el 23 de diciembre el señor Sánchez cerró la puerta al diálogo con 7,5 de españoles. Y eso es... Venga, Cristina, que tenemos que hacer una pausa, por favor, rapidísimo. Una pausa. Es que es la verdad.
Creo que Rajoy tiene Cristina. razón en el sentido de que un gobierno con Podemos sería letal para la economía, para la repercusión Ahora lo vamos a analizar con internacional. Daniel Lacalle. Totalmente letal. Pero luego Podemos, habéis dicho cómo, ha salido como los 15 que faltan iría a Esquerra Republicana y Democracia y Libertad. Eso es una línea roja marcada por el federal. Eso no va a pasar el PSOE por ello. Por tanto, no hay otra fórmula de gobierno. bueno, pero vamos a ver, y entonces viene Rivera. Rivera está trabajando en una línea, yo creo, y además diciendo que se debe de incorporar el PP, en una línea de llegar a ese acuerdo a 3, que igual no es ahora, pero puede ser después de que haya una investidura ¿Tú ves lógico fallida? que se cierre un acuerdo y luego se llegue con ese acuerdo al partido que ha ganado las elecciones? Fíjate, No es normal. la frase es del periodismo deportivo americano. Hasta que no canta la gorda, esto no se ha terminado. Madre mía, ¿cómo Y te van a poner? No, pues si tiene que ver con la soprano, menos mal que con lo la has dicho soprano al periodismo. con sobrepeso, y que siempre termina, el final de la ópera suele ser una soprano con sobrepeso, no gorda, con sobrepeso, que canta. Pero entonces, yo sí creo que hasta que no se produzca la segundo intento de investidura de Sánchez, no sabremos qué es lo que va a jugar, pero que con los números en la mano, la única opción de gobierno que hay es Podemos, PSOE, no hay otra. Y los separatistas se abstendrán, porque lo que quieren los se irán separatistas, fuera, lo que quieren los separatistas, a ver, bueno, yo te digo, yo os digo, Bueno, que ahora seguimos. Podemos rebajará un pelín el listón de la exigencia hasta la línea roja y los separatistas Bueno, irán al ahora baño. lo vamos a analizar porque vamos a escuchar también otras cosas que ha dicho sobre esto el propio Pablo Iglesias y analizaremos la opción de Podemos, la opción económica para España. ¿En qué nos situaría? Porque es muy interesante. ¿De dónde saca tanta pasta que dice que quiere gastar? 96.000 millones de euros. ¿Ustedes se lo imaginan? ¿A que sí? Hachazo no, mega hachazo a los impuestos y el resto, el cuento de la lechera. Pero lo analizamos a vuelta de publicidad. Se acaba de anunciar una rueda de prensa en directo del presidente del Congreso, Patxi López, así que vamos a estar ahí en el Congreso de los Diputados porque vuelve la polémica sobre el adelanto propuesto por Patxi López a la sesión de investidura de Pedro Sánchez. Ya saben ustedes que ha propuesto adelantarlo al día 1. Aquí habíamos dado por descontado ya que la segunda votación, el segundo debate se produciría el viernes y por lo tanto no el sábado 5 como estaba previsto, y sin embargo parece que se mantiene para el sábado la segunda sesión de investidura, con lo cual se estaría dando más tiempo a Pedro Sánchez y al Partido Socialista entre el primer no de la sesión de investidura del primer día, que sería el día 1, en la que necesita mayoría absoluta, a la segunda sesión de investidura en la que ya solo necesitaría mayoría simple y por lo tanto se le está concediendo, Rafael Merino, a tu entender, se le está dando más tiempo a Sánchez para que negocie entre una sesión de investidura y otra. Pues bueno, lo que habíamos hablado antes de la conciliación laboral salta por los aires, evidentemente, y lo que está claro, y es mi opinión, es que lo que pretende el presidente del Congreso es dar 24 horas más a Pedro Sánchez para que negocie la mayoría simple con los independentistas. Yo lo tengo así de claro. Entonces, sí estaríamos ante un escenario de gobierno PSOE y Podemos con la abstención de los independentistas. Eso no va a pasar porque está puesto negro sobre blanco en el Comité Federal, que es el que decide los pactos. Tú dirás que está negro sobre blanco, pero que si los independentistas llegan el sábado día 5 votando y se abstienen, Pedro Sánchez es presidente del gobierno con Podemos y con la abstención de los independentistas. Acaba de hacer un tuit haya dicho lo que haya dicho la militancia. Acaba de hacer un tuit Rafael Hernando, de escribir un tuit en el que dice, es el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, bueno, es miembro de la mesa en este momento, Rafael Hernando. No, de la mesa no, es portavoz, de la Junta de Portavoces. De la Junta de Portavoces. Y dice que
quiere rectificar al modo López, es decir, para beneficiar a Sánchez, que el día 1 pueda hacer un monólogo sin que nadie podamos contestar. Así que crítica ya oficialmente lo que dice la desde el Grupo Popular en el Estábamos antes Congreso. debatiendo lo que dice la Constitución española, que es que yo sabía que había un plazo y me extrañaba. Son 48 horas. Sí, ¿no? dice, si el Congreso de los Diputados por el voto de su mayoría absoluta de sus miembros otorga la confianza, el rey le nombra. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá a la misma propuesta a nueva votación 48 horas después. 48 fin. horas. No dice 48 horas mínimo ni máximo. Son 2 días. Si haces la primera el 1, la segunda la tienes que hacer 48 horas después. No, porque es después de la votación. El 1, el 2, el 2, 48 horas, el 4. No lo puedes hacer el 5. No, pero es que 48 horas después. Lo dice aquí, es que lo dice la Constitución, no dice un mínimo de 48 Yo creo que horas. estamos haciendo un debate sin saber las conclusiones de la mesa, porque Vamos a también esperar, podía sí. ser la primera sesión, empezar el 1, 2 y acabar el 3 con votación. No nos precipitemos, vamos a ver los términos Bueno, en vamos que a ver se en directo, posiciona la mesa. vamos a ir al Congreso en el momento que comparezca Pachi López, ya está anunciado, ya están los convocados, así que estaremos, les digo, en directo, a ver cómo explica Pachi López el adelanto de la sesión de investidura y cómo se va a producir finalmente no solo la primera sesión de investidura. Nos vamos al Congreso de los Diputados. Diferentes interpretaciones sobre fechas, sobre plazos de todo el proceso que pone en marcha a raíz del propio debate de investidura. Y ante las dudas a este presidente le corresponde dar garantía de seguridad en todo el proceso. Las diferentes interpretaciones estaban sobre los plazos y las fechas que se ponían en marcha a partir de la primera votación. Como ya saben, 48 horas para la segunda votación, 2 meses en caso de que fallaran todos los intentos de investidura para la disolución de las Cortes y a partir de ahí 54 días para la convocatoria de las elecciones. Bueno, la interpretación más segura para que en caso hipotético de que se tuvieran que celebrar las elecciones y estas elecciones cayeran un domingo y no un lunes, cosa que no forma parte ya de nuestra tradición porque la última vez se produjo en el 86, es que la votación primera del debate de investidura se produzca el propio día 2 de marzo. Por lo tanto, la propuesta que he hecho y que tiene antecedentes, que se ha hecho en otras ocasiones, es que es la intervención del candidato a presidente del Gobierno se produzca el día 1 por la tarde y que el conjunto del debate parlamentario y la votación se produzca el día 2 a partir de las 9 de la mañana, con lo cual garantizaríamos que en el hipotético caso de que se tengan que producir unas elecciones, efectivamente estas caen en el domingo 26 de marzo. Bueno, esta es la propuesta del presidente y esta es la que vamos a llevar a la práctica. Presidente, yo quería preguntarle por qué la intervención de Pedro Sánchez se realizaría por la tarde y no por la mañana, y en segundo lugar, el portavoz del PP, Rafael Hermando, acaba de acusarle de incumplir el reglamento. Sí, pero debiera decir qué artículo incumplo. No hacer una acusación genérica que lleva haciendo desde que se puso en marcha todo el proceso, ¿no? No hay ningún incumplimiento del reglamento. El reglamento dice que es potestad del presidente la convocatoria del pleno y la regulación de él mismo, y así lo estoy haciendo y comunicando. Y es evidente que en la Junta de Portavoces he escuchado a los diferentes grupos y había posicionamientos, bueno, que decían una cosa y que decían la otra, ¿no? Y lo que he hecho es acudir a esa fórmula que se ha utilizado en otras ocasiones, que me parece razonable, que es la intervención del candidato por la tarde. Los grupos tendrán tiempo para preparar, en base a lo que haya dicho el candidato, la réplica y empezar el día 2 por la mañana el debate. Porque me ha parecido razonable. Había grupos que también avalaban esa posición, o sea, que no es solo un invento del presidente. Los precedentes parlamentarios hablan de hacerlo mejor el sábado por la mañana. Ha habido ocasiones en que incluso caía domingo y se ha llevado al lunes, o sea que... No, me parece más razonable hacerlo...
Eso es, sí. Son dos antecedentes de Felipe González en el 82 y en el 86. Que al ver la oposición de la mayoría de grupos, según nos han dicho, solamente PSOE y Ciudadanos la propuesta, usted se ha comprometido a reflexionarla y que no ha dicho que este sea el formato definitivo. Bueno, pero después de reflexionarlo, me parece que este es el formato que hay que llevar a la práctica. Sí. Bueno, como saben, al principio todo el mundo daba por hecho que efectivamente con los plazos, cumpliendo los plazos, esas hipotéticas elecciones eran el 26. Incluso todos ustedes hablaban de ese día como posibles elecciones, pero... Bueno, ahí lo tienen ustedes. El presidente del Congreso anuncia el adelanto de la sesión de investidura al día 1 por la tarde y dice que lo hace para que encaje en el calendario electoral unas hipotéticas elecciones el 26 de junio, algo que aventuraba aquí exactamente en los mismos términos casi Cristina Alberdi. ¿Qué opinas, Cristina? Sí, es que yo lo había oído hace 2 días o 3 y habían hecho unos cálculos por lo cual si era el día 3 la investidura no salían los 54 días y no podía ser el sábado 26. Entonces ese es un elemento de suficiente peso como para que se adelante. A mí el hecho de que el día 1 sea únicamente Sánchez el que esté haciendo el discurso y que los demás grupos políticos lo hagan al día siguiente la contestación, a mí no me parece nada que sea contrario al Parlamento, al reglamento ni contrario a nada. Vamos a recabar la opinión del Grupo Popular, que es el que más diputados tiene en el Congreso de los Diputados. En este momento, Rafael Hernando está compareciendo también ante los periodistas y diciendo que no puede saltarse el reglamento el presidente del Congreso. Vamos a ver por qué. Las iniciativas legislativas populares, suprimir las diputaciones y limitar los mandatos del presidente del Gobierno a 8 años. ¿Está el Partido Popular dispuesto a apoyar una reforma de este tipo? Bueno, yo lo que voy esta tarde a la reunión es sencillamente a cumplir con lo que ha sido un compromiso de mi presidente con el señor Rivera. Y es pues en base a un documento que nosotros entregamos a esa formación política, conocer cuál es la opinión del señor Rivera y si podemos ir avanzando en ver sobre la base de ese documento. Nosotros no conocemos por parte de Ciudadanos otro documento, pues cuestiones de futuro, ¿no? Sobre las propuestas que ha hecho esta mañana el señor Rivera, unas de ellas improvisadas y otras no tanto porque son conocidas, ¿no? Yo solamente tengo que decirle que estos son propuestas que le hace al Partido Socialista, no le he escuchado que estos sean propuestas al Partido Popular, por lo tanto, pues como esto es muy variable, veamos cuáles son las propuestas que le hace al Partido Popular. A mí no me gustan hacer reformas express de la Constitución. Hicimos una reforma del 135, que era tan solo un artículo motivado por una situación de extrema gravedad de la situación económica de España y a la que nos obligaban nuestros acuerdos en el seno de la Unión Europea, lo hicieron todos los países. Bueno, en estos momentos Rafael Hernando no quiere entrar a fondo sobre lo que acaba de exponer esta mañana, la petición del Partido Ciudadanos de Albert Rivera con sus 5 puntos de reforma express de la Constitución. Dice que a él no le han presentado, al Grupo Popular no les han presentado ese documento y que tendrá que presentárselo. En fin, déjenme presentarles yo a ustedes a Daniel Lacalle, que es economista. Daniel, bienvenido. Muy buenos días. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti. Nos hemos preguntado, muy interesante artículo el que publicabas junto a otros colaboradores ayer, desmontando a Podemos, se refieren el análisis, y empezamos por la máxima, ¿no? Por la cuestión, los 96.000 millones que dice Pablo Iglesias que nos gastaríamos, ¿de dónde sale y a dónde nos llevaría esa cifra? ¿Es real? Bueno, salen obviamente de endeudarte, ¿no? No salen de ningún otro lado. Y ahí, sobre todo, yo creo que lo que es importante que la gente entienda es que lo que están proponiendo es un aumento monstruoso del gasto corriente. Es decir, aumentar el déficit estructural, que pasó del 0% en el año 2000 al 4% del Producto Interior Bruto entre el 2004 y el 2010. ¿Qué significa eso? Pues que tú no es que estés invirtiendo, es que estás haciendo gasto corriente y estás financiándolo. ¿Cómo? Lo estás financiando con mucho más déficit y, segundo, por supuesto, aumentando los impuestos a los sectores productivos.
el elemento esencial de todo eso es la falacia del multiplicador del gasto. No existe el multiplicador del gasto corriente. No hay estudios en todas las universidades, de todas las economías. Bueno, no lo tenemos que ver, ¿no? En España el gasto público se aumentó un 49% entre el año 2004 y el año 2010 y no se generó ni efecto multiplicador, ni se generó empleo, ni nada, ¿no? No lo hemos visto solamente en la Unión Europea, lo hemos visto en las 44 mayores economías del mundo. Cuando tú gastas más en gasto corriente, no se genera un efecto adicional de crecimiento, se genera un menor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El programa de Podemos incluye un crecimiento anual del 6% del Producto Interior Bruto para cuadrar lo que ya de por sí es un aumento del déficit brutal. ¿Pero no creen que eso mueve a risa? ¿Cómo pueden ellos dar por hecho que va a crecer España al 6% anual y encima con las cuentas que presentan? Que no, son porque está basado en la religión histórica de que yo gasto y si la economía no crece como yo dije en mi hoja de Excel, la culpa es tuya porque no gastaste o tuya porque no invertiste o de los malvados mercados que no me financiaron. ¿Entiendes? ¿Tú qué es lo que estás haciendo? Lo que estás poniendo enfrente, encima, es una cifra completamente monstruosa de gasto que, por supuesto, ellos son los primeros que saben que es completamente imposible. Dicen 96.000 millones. Entonces alguien dice, bueno, 45, dice, éxito. ¿Sabes? Lo que te están haciendo es la trampa de hacer una propuesta absoluta y totalmente imposible para que alguien les acepte un término medio. El término medio ya de por sí es un aumento monstruoso del déficit, ¿no? Un aumento monstruoso. Yo realmente esa cifra del crecimiento de España hasta 2019 del 6%, de verdad que me choca que no hayan salido más economistas como tú, de todos los partidos y de no partidos, y de la propia Unión Europea, decir, oiga, pero esto no es una broma, esto es muy serio. En la Unión Europea, y me consta, en el Banco Central Europeo, ni siquiera han abierto ese documento porque saben que es completamente irrisorio. Pero en el caso del crecimiento, hasta el propio Partido Socialista hizo un pequeño análisis diciendo es absoluta y totalmente imposible. No hay ni un solo caso, cero casos en toda la historia de la OCDE de los últimos 50 años que se haya generado el multiplicador de gasto, y encima de gasto corriente, repito, que no están hablando de inversión, están hablando de gasto corriente, de renta básica, de no sé qué, tal. Nunca, jamás se ha dado. De hecho, hay estudios completamente empíricos que lo que demuestran es que lo que tiene es un efecto depresor, es decir, que no se genera un multiplicador positivo, sino que lo que se genera, como es normal, por otro lado, porque se aumentan los impuestos a los sectores productivos, es un efecto depresor. Isabel. Sí, yo quería preguntar, yo estoy completamente de acuerdo con el diagnóstico, no sabiendo nada de economía y tú sí, pero a mí me produce una cierta tranquilidad porque yo es que doy por hecho que va a haber un pacto de izquierda. No es que lo quiera, es que me temo que está hecho, pero para mí me parece atroz. Pero es que hay mucha gente que te tuitea y tal, como si cuando hace este análisis estuviera expresando un deseo. Entonces que no estoy expresando un deseo, estoy expresando un temor, pero es un análisis de lo que creo que va a ocurrir, no de lo que quiero que ocurra. Me produce alguna tranquilidad dentro de ese análisis el hecho de que estamos en la Unión Europea y de lo que pasó en Grecia. O sea, tenemos una economía en cierto punto, en cierta medida intervenida, ¿no? Es decir, que Europa no va a consentir estos desmanes y estas locuras y no nos va a dejar que se nos vaya el déficit a 100.000. Ahí es donde nos equivocamos. La Unión Europea nunca actúa preventivamente, jamás lo ha hecho. Siempre lo hace cuando ya has metido la pata hasta el fondo, como nos ocurrió cuando se nos ocurrió gastarnos el 3% del Producto Interior Bruto en 2 años en planes de estímulo y nos cargamos la economía en 3 años con un déficit anual de más de 100.000 millones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la Unión Europea no actúa, y eso es lo que sabe Podemos, eso es lo que sabe al proponer algo que sabe que es completamente injustificado, pero que con que le den
20.000 millones, como si 20.000 millones, entiéndeme, fuera una nadería en un país que lleva una expansión fiscal, es decir, un déficit acumulado desde el año 2008 de más de 550.000 millones ¿Y nos de los euros. van a dar? O sea, ¿nos van a seguir financiando para que elevemos el déficit otra vez al 10% y la deuda se vaya al 130% como en Italia? O sea, ¿nos va a financiar la Unión Europea para eso? Yo es que quiero pensar que no. Y a mí me gustaría pensar que no. Yo soy mucho más cauteloso. ¿Por qué? Porque lo ves en la historia. La Unión Europea no funciona preventivamente. No, pero es que aquí ya estamos en el 100% de deuda y estamos en el 4 o 5% de déficit. O sea, estamos por encima de todos los límites ya. Y eso que ha bajado, pero ya estamos por encima. Lo bueno que tenemos en España es todos estos experimentos de aumentar el gasto improductivo para crecer y todo esto, ya los hemos hecho. Somos una maravilla para cualquier estudioso de las economías del mundo porque nos hemos pasado más que en la época de la expansión, más que China y que Taiwán, en la época de la recesión hicimos más estímulos que Estados Unidos, no hay ningún problema, lo hemos hecho todo, somos un ejemplo magnífico. ¿Qué es el problema? El problema es que hay una percepción dentro de la Unión Europea equivocada de que se va a poder llevar a cabo, digamos, se va a poder lanzar un presupuesto expansivo adicional sin control desde fuera. ¿Por qué? Porque se cree en la entelequia del control presupuestario dentro del país. Pero yo, Dani, en la calle hay una cuestión que no entiendo, porque si uno llega al gobierno y ya sabemos los límites de déficit que establece Bruselas, claro, ya no pueden pasar 3 años saltándose el déficit como pasó con Zapatero. Ahora ya al primer año, de hecho Pedro Sánchez la semana pasada se fue a Bruselas pensando que él iba a convencer a Moscovici de que como era socialista, él fue con la reivindicación, flexibilicemos el déficit en España, y Moscovici le ha dicho que nanay. Claro. La pregunta es, al programa de Podemos, ellos quieren contratar 1 millón de funcionarios. Claro. Pero... y poco les parecerá. Pero sí, vamos a ver, yo no entiendo, claro, vamos, si quieren acabar con el paro no entiendo por qué no dicen 5. Pero por otro lado, vamos a ver, aquí hay un elemento esencial. Primero, efectivamente, Moscovici socialista, toda la Unión Europea, todo el mundo, no va a permitir que España lleve a cabo eso. Eso es verdad. ¿Cuál es el problema? El problema es, y aquí entra la otra parte de estas estimaciones de cuento chino, es las expectativas de ingresos fiscales, que siempre, y de nuevo, qué maravilla tener un país como el que tenemos, siempre en los últimos 25 años se han equivocado en una media del 40% en las estimaciones de ingresos. Pero si no estoy yo mal informada, ahora ya los gobiernos tienen que mandar sus presupuestos a Bruselas y tiene que dar el visto bueno. Claro, es que aquí uno llega uno y hace lo que quiere, Antonio. Sí, claro que sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que aquí subyace en el fondo algo fuerte, importante. Por eso nosotros los socialistas hemos mandado una alternativa y una opinión bastante quizás negativa a las propuestas de Podemos en la parte económica, que hay una diferencia muy importante con el PSOE. Aquí nosotros diferenciamos claramente lo que es una economía intervencionista, que es quizás lo que está promoviendo un poco Podemos. No, un poco no. Bueno, vamos, total, 100%, ¿no? Vale. De lo que es o un Estado intervencionista a lo que es un Estado que garantice lo que son el Estado social, el Estado del bienestar, los servicios públicos de calidad. Ahí nosotros, el PSOE, tenemos un fuerte debate con Podemos y fuertes e importantes divergencias que evidentemente nos tienen que dar la razón porque está Bruselas, está la Ley de Estabilidad Presupuestaria y hay una diferencia importante en cuanto al posicionamiento con respecto a Bruselas. Podemos está diciendo, nosotros no estamos dispuestos a cumplir con las limitaciones establecidas por Bruselas. Los socialistas decimos, nosotros somos gente seria, España es un país serio, un Estado serio y evidentemente España tiene que cumplir. Lo que sí estamos dispuestos es a renegociar esos objetivos planteados por Bruselas y que en otros momentos, incluso en esta última legislatura, se han reconsiderado vistas que eran inalcanzables inicialmente los establecidos. Por tanto, el replanteamiento de las políticas económicas de Podemos con el Partido Socialista es claramente inevitable. ¿Por qué? Porque partimos
evidentemente, de corregir, por ejemplo, el 135 en cuanto a la prioridad. Pero lo que estamos es garantizando que vamos a pagar la deuda pública. El PSOE no va a cuestionar jamás la deuda pública, porque la deuda pública es una obligación con la que tenemos que cumplir. Lo que sí estamos cuestionando, y me gustaría saber su opinión al respecto, es la política que se ha seguido con la deuda pública. Yo soy partidario, y yo creo que es generalizado, un país no es libre siempre que sea deudor, o es menos libre cuanto más deba. En este caso, nosotros hemos llegado al 100% de nuestro PIB. Nosotros tenemos una dependencia cada día mayor, y por cierto, en esta última legislatura, 326.000 millones de euros más de deuda pública. Tenemos una dependencia increíble Vamos a ser más breves, de los Antonio, mercados porque, financieros. Por os pido tanto, brevedad. para seguir manteniendo lo que es el Estado social, el Estado del bienestar, con una deuda pública de 1 billón de euros, tenemos que ser claramente cumplidores. Vamos. Y desde luego tenemos que hacer políticas que reduzcan este nivel de dependencia con respecto a los mercados financieros. Por ejemplo, suprimir las diputaciones, que cuestan un montón. Pero yo diría tres cosas ejemplo. importantes. Sí. Vamos a ver, primero, si yo miro el programa que presenta el Partido Socialista, el problema no deja de ser el mismo, con todo mi respeto, y es verdad que no tiene ni comparación, es verdad. El problema es el mismo, 25.000 millones más de gasto corriente para... ¿Qué es lo que ocurre? Aumenta el déficit estructural. El déficit estructural, te repito, era de un 0% en el año 2001 y se convirtió en un 4% en menos de 4 años entre el 2004 y el 2009, ¿vale? Pero estarás Ahora, conmigo que el déficit estructural se aumenta. Oye, por si favor. aumenta el gasto, pero no aumentan los ingresos, No. pero se está Yo hablando necesito que nuestra audiencia no se vaya Nunca, a... jamás por hay favor. estudios del Banco Central Europeo que se llaman lecciones de los ajustes fiscales, precisamente que te demuestran que eso no ocurre. Oye, yo de verdad os invito a que estos debates los hagáis Sí. después, porque Pero sobre todo- creo que a la gente le interesa. Por ejemplo, el populismo lleva a Barcelona. Resulta que hay el Congreso de Móviles más importante del mundo y va y organiza una huelga de metro, que la alcaldesa intenta deslegitimar publicando lo que ganan los trabajadores, pero no consigue parar esa huelga de metro, y hasta el organizador, el señor Hoffman, que es el organizador, está indignado con este Congreso de Móviles que deja centenares de millones, más de 400 millones de euros a Barcelona, así a tocateja, miles de puestos de trabajo, el colapso tras el móvil. Por cierto, que mañana más huelga de metro y hoy paro de transportes. Y yo quiero ir a la economía real. Claro. Esto es Barcelona, donde gobierna la alcaldesa Ada Colau, la Podemita, en fin, ahora en Común, etcétera. ¿Qué consecuencias puede tener si esto se reproduce a nivel nacional? Un gobierno PSOE escorado hacia Podemos, los inversores dónde van, los congresos dónde van, los puestos de trabajo dónde van. Yo lo que alerto es sobre el problema que estamos viendo ya en Portugal, por ejemplo. Porque ahora mismo todos estamos hablando de programas, de no sé qué, de ideas, pero luego cuando viene la realidad empieza lo que se llama el ataque desde la base, que es el estar constantemente introduciendo enmiendas, no dejando que funcione la economía, metiendo todavía y siempre yendo a lo que es una propuesta inaceptable y quedándose a la mitad. Eso es lo que ha ocurrido en Portugal. En Portugal la prima de riesgo se ha disparado a 357 puntos básicos desde que llegó la coalición de perdedores, fundamentalmente. ¿Y en cuánto estaba? Ha subido un 50 y tantos % comparado con todos los países, no comparado con el resto del mundo, sino comparado con Italia, con España, con Alemania, con Francia, es decir, con los países de la Unión Europea. Fundamental porque en el momento en el que llegan al poder no se ponen de acuerdo en nada. Y sobre todo no se ponen de acuerdo en nada en las cuestiones económicas más importantes. ¿Por qué? Porque solamente se ponen de acuerdo en qué, en gastar, que es lo que ocurrió, que es lo que ha ocurrido. ¿Qué es lo que ha ocurrido en Portugal? Lo que ha ocurrido en Portugal es que inmediatamente lo que se ha introducido es una batería impositiva absolutamente destructora, y lo que has tenido es caída de la inversión financiera directa, caída de la actividad económica. Una caída de la actividad económica, estamos hablando de nuevo, mientras la economía española está creciendo al 3%, mientras la Unión Europea crece al 1,5%.
5%. O sea, que no estamos hablando en una crisis, ¿eh? Es decir, que el problema es ese. O sea, que en España, en cuestión de meses, porque llevan meses la coalición que has denominado de perdedores en Portugal, en cuestión de meses podría dar la vuelta a la tortilla, la prima de riesgo, volver a dispararse y descuadrarse todas las cuentas. Nuestro amigo Varoufakis hizo un corralito en 60 días. Es un éxito del destrozo económico poco desafortunadamente conocido. ¿Cuál es la situación actual? Porque a los pensionistas en Grecia sabemos que el sablazo en las pensiones es una reducción de más del 30%. 35%. El gobierno de Syriza ha llevado a cabo un hachazo a las pensiones del 35%. Fíjate que además aquí se dice, no, porque la Troika, ¿no? La Troika, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE le dijo específicamente a la coalición que es Syriza, le dijo específicamente que tenía que bajar impuestos e incentivar la actividad económica para mantener el gasto clientelar. Claro. Y una hipertrofia del gasto público que tienen en Grecia. ¿Qué es lo que han hecho? Echar atrás todas esas, subir los impuestos a todos, han tenido una huelga brutal, los agricultores tienen que pagar el doble de lo que pagaban antes, etcétera. Estamos viendo que lo que entra, bueno, lo estamos viendo en Navarra. En Navarra llegó la coalición de Podemos con Bildu y lo primero que han hecho ha sido subir todos los impuestos indirectos y luego hablan de los ricos. Y luego echar a los niños que hablan español de las guarderías para imponer solamente el euskera, que se dice pronto, ¿eh? Pero es que ese es el elemento que yo quiero dejar claro. No es una cuestión del programa de ahora o de las ideas de ahora, es la cuestión de la impracticabilidad una vez que ocurre, y lo estamos viendo en la Unión Europea. O sea, para ponerse a temblar, Martu, supongo que no estarás de acuerdo. No, yo estaba intentando prestar atención pese al sesgo ideológico del discurso justo hasta que he oído. Y llegó la coalición de perdedores. Y es que desenchufo el cerebro cuando, miren, los gobiernos... No es una coalición de perdedores. No es una coalición de perdedores, es una coalición que suma más apoyos que otro. En fin, no, en Portugal no, estás hablando del sistema español. Bueno, en Portugal es una coalición de perdedores. No ganaron las elecciones, ninguno de los que está apoyando para gobernar gobierno, hay que tener mayoría parlamentaria. No se es perdedor, se tiene. Bien. Pero es que Martu, una coalición de perdedores es ganas de desprestigiar el voto de esos ciudadanos que han apostado por esas dos fuerzas. Sí, claro que sí. Eso es un sofisma, es lo mismo que desprestigiar el voto de los que votaron a otro. Llamar a las cosas por su nombre es desprestigiar. No es por su nombre. O sea, hombre, ¿quién gana las elecciones y quién gobierna? Pues no, ¿quién ha ganado no? Pero que esto es cada... O sea, es despreciar al 35% como hay gente viéndolo, pues que cada uno opine lo que quiera. A mí, cada vez que oigo coalición de perdedores, ya no atiendo más. Una coalición de perdedores nunca gobernaría. Hombre, eso no habla muy bien de ti, Martu. Que no pierden. Que dejes de atender porque oigas una cosa que no te gusta, habla muy mal de ti. No es que no me gusta. Habla muy mal de ti, hay que atender siempre. Pero no me gusta, no te gusta lo que... Voy a terminar, no te he interrumpido, voy a terminar mi argumento. Hombre, pero le has increpado directamente. No le he increpado, solo he dicho que a mí coalición de perdedores no me gusta. No me gusta y no es justo. Y a partir de ella no le has escuchado. Pero no es justo. Y ahora digo, y ha seguido... hablando de lo mal que están las cosas haciéndolas la coalición de izquierdas en Portugal, pero es que la izquierda gobierna en Francia, la izquierda gobierna en Italia y no es el acabose, no han ido a las barricadas, nos lanzan adoquines. Quiero decir, que no nos eches a los socialistas la responsabilidad que no es nuestra. ¿Quién ha dicho ha dicho la izquierda? Yo no he dicho la palabra izquierda en toda la mañana. Una coalición, sí, lo has dicho. No he dicho la palabra izquierda. Un gobierno del PSOE, escorado hacia Podemos, ha sido tu argumento. Es que Podemos no es la izquierda, Podemos es otra cosa que la izquierda clásica. Podemos es totalitario, es que es otro rollo. No va a consentir esas cosas, te lo ha dicho el compañero que representa al PSOE, te lo digo yo, que soy base del PSOE. No estamos en eso. Tú has hablado de Francia, cómo me alegro que hables de Francia. En Francia, el ministro socialista Macron ha dicho que van a introducir una reforma laboral como la española porque ha funcionado. En Francia, el ministro de Finanzas ha llevado a cabo el mayor proceso de reducción de impuestos, mejora de las posiciones para las pequeñas y medianas empresas, mejora de la actividad de la fiscalidad para las grandes empresas, precisamente para incentivar el crecimiento económico. Precisamente en Francia se está haciendo lo contrario a lo que se plantea dentro de este batiburrillo que estás comentando tú como coalición de izquierdas, que por otro lado incluye al PNV, que tiene de izquierdas en nada. Eso no dice el programa del el bajar impuestos
impuestos y mantener la reforma laboral está en el programa del PSOE. Isabel modera un poco. Oye, sí, a ver, oye, le toca a Cristina Alberdi, por favor. Viene O sea, y a Alfonso Rojas. Viene un aumento fiscal de 3 puntos del Producto Interior Bruto. Vale. Un reparto distinto. A ver, hombre, pero es que no, Cristina, oye, Antonio, por favor. Antonio, por favor. Sí, bueno, ahora la haces. Venga, Cristina. Ahora haces la puntualización. Cristina Alberdi, por favor. Lo que me llama mucho la atención es que se equipare el gobierno francés con el gobierno portugués. Yo creo que la calle está siendo clarísimo, y lo estamos viendo todos en los medios, cómo ha subido la prima de riesgo, cómo está todo, pero es que el gobierno portugués, Costa, sí que es un socialista y supongo un socialdemócrata, pero se ha unido a otros que no lo son y que están más en la línea de Podemos. Podemos no es la izquierda, Podemos es totalitario. Es una izquierda que, bueno, ya sabemos sus consecuencias. Entonces, para mí, el Partido Socialista tiene otro nivel. El Partido Socialista es socialdemócrata y lleva unas políticas y las ha llevado en este país, por fortuna, durante muchísimos años y ha contribuido al bienestar. Claro. Y eso es otra cosa. Pero claro, si se alía con Podemos, a mí me da la impresión que tu posición es que sería, como decía Rajoy, letal. Y muchos lo vemos, que sería letal, porque es que es muy difícil. El que defiende una economía social de mercado, redistributiva, como es el PSOE, pues con una serie de garantías de igualdad, etcétera, frente al que defiende un Estado intervencionista y totalitario. Y son dos cosas distintas. Pero yo, verás, te quería preguntar, aparte ya de todo esto que venimos hablando, no se ha citado para nada el tema de la reforma laboral. Que el tema de la reforma laboral es crucial y además ahí sí que el PSOE ha rectificado, y a mi juicio bien, en el sentido de que no va a llevar a cabo una desaparición, una anulación de lo que hizo el PP, sino corregirlo en línea con las sentencias de los tribunales, en fin, que ahí en las negociaciones con Ciudadanos parece que va en esa línea. ¿Tú qué opinas? Hombre, a mí yo creo que, vamos, primero, la reforma laboral, como siempre, aquí hay un estatuto de los trabajadores, hay unos jueces, y la reforma laboral puede ser la que tú quieras, que luego, en cada caso, los jueces, hay unas decisiones u otras. De hecho, es tan evidente que el propio Banco Central de España tiene un estudio que te demuestra que con la reforma laboral el porcentaje de despido en realidad no se ha movido con respecto a la contratación. Entonces, eso te demuestra que funciona de esa manera. Y eso, pues entonces, por lo tanto, me parece normal, nada eso. Venga, última pregunta, Alfonso Rojo, y matiza lo que quiera después. Última pregunta, aunque el papel más desairado de los guateques es ir de aguafiestas, yo creo que estáis poniendo mucho énfasis, tú también, en el qué, cuando la clave es el quién. Yo estoy absolutamente seguro, escuchando a Pablo Iglesias y a su gente, que les importa un comino el contenido, lo que les importa es el reparto exacto de sillones. Claro. Y les interesa, bueno, lo han demostrado. Y les interesa mucho más, fijaros, algo tan nimio, tan volátil, tan desprestigiado como Televisión Española, que la reforma laboral. Estoy hablando del caso concreto de Podemos. Yo ya no quiero hablar, no quiero hablar más del PSOE porque me sacuden. A ver, bueno, pues, yo solamente un comentario. Estarás conmigo que ha sido un gobierno de derecha en esta última legislatura que nunca ha cumplido con el objetivo de déficit público, a pesar de que se han flexibilizado, nunca ha cumplido el objetivo de déficit público. Y en segundo lugar, ha llevado la deuda pública a niveles históricos del 100% de nuestro Producto Interior Bruto. Y eso ha sido un gobierno de derechas. ¿Qué quiere decir eso? Que un gobierno de derechas no ha cumplido. Nosotros los socialistas estamos diciendo, tenemos obligación de cumplir, estamos comprometidos a cumplir y además a rebajar y a moderar el endeudamiento. Quien se quiera unir a esa estrategia y a esa política, si es ciudadano, bienvenido ciudadano. Primero, muy importante. Y si es otra fuerza política, primero igual. Y lo más importante, del aumento de deuda de los últimos 4 años, un tercio se explica por las facturas impagadas, el rescate. Eso es un hecho. Eso es un hecho. El rescate de las comunidades autónomas y el rescate a las cajas. O sea que eso no es ni de un gobierno ni de otro, eso es de un desastre monstruoso que se había creado en España entre el año 2004 y el 2010. Un tercio. ¿Qué pasa? Eso. Un tercio. Un tercio son 100.000 millones de euros. Un tercio. Queda todavía 236. Pero si es que me estás dando la razón, que llevamos una expansión fiscal de 550.000 millones. De verdad, ¿alguien piensa, de verdad, Antonio, o sea, ¿alguien puede pensar seriamente que Podemos en el gobierno
va a reducir el gasto público. O sea, no digamos, no tomemos el pelo a la audiencia. Es evidente que la presencia de Podemos o la influencia de Podemos en cualquier gobierno lo único que va a hacer es incrementar el gasto, incrementar el déficit, incrementar la deuda. Lo que sí que sabemos es que por ahora lo que hacen es repartir ceniceritos a todo lo que pasa por delante. Dejadme darle las gracias a Daniel Lacalle. La medición del gobierno Alfonso, de coalición, que no lo sabéis. La medición del gobierno de coalición es que se Madrid, pacta gastar. En Madrid, vamos a ver, en Madrid no gobierna en coalición con nadie. Gobierna gracias al Partido Socialista y gobierna solito. Y le están dejando hacer lo que quiere. ¿Queréis ver a Carmena? Gracias, Daniel Lacalle. ¿Queréis ver a Carmena repartiendo ayer ceniceros sin ton ni son y pidiendo la ayuda para que todos repartan cenicero? Jugadores de lo que sea, el que pase por ahí, acto mundial y da igual cenicerito que tendiño. Bueno, yo sé que vosotros no fumáis porque no es sano y por tanto, pues nada, a vosotros que os voy a decir, es estupendo. Ahora sí os voy a decir que todos los que queráis participar con esa campaña de limpieza del ayuntamiento os lo agradeceremos muchísimo y nosotros, el ayuntamiento ha comprado estos pequeños ceniceros que no se debe fumar, que es mucho mejor no fumar. Pero como hay gente que fuma y son esos 500.000 que tiran las colillas al suelo, pues bueno, si os apetece yo os lo regalo con mucho gusto, lo guardáis y cuando veáis a un colega, a un amigo que está ahí tirando, le decís, no, la ciudad es de todos. Es que no has visto los ceniceros, eso es un cenicerito así de bolsillo que guarda... Son unos ceniceritos de bolsillo, que son una cosa que la abres y la cierras y la llevas en el bolsillo. Había que ver la cara que pusieron... Míralos. No, pero es que no ponen la cara. A ver si hubiese un enfoque, enfocasen la cara de Aillón, el mexicano. Alfonso, ¿qué tiene de malo eso? Es gracioso. Pero no solo gracioso, es didáctico. No, pero a mi juicio es didáctico. ¿Por qué? Porque una colilla en el suelo, por lo visto, tarda en desaparecer y tal. Y tú llevas tu cenicerito, tú te guardas tu colilla. A mí no me ¿A que está bien? Este tipo de cosas no me parecen mal, lo que me parece es anecdótico. Hombre, tal y como... Pero Cristina, aquí lo que debatimos, la cuestión de fondo no es que reparta ceniceros. Sí. Que, oye, fenomenal. Oye, y el acto era recibir a unos ganadores de baloncesto. Madrid está más sucio que nunca y lo solucionan con campañas, por cierto, dadas a sus amiguetes a dedo, con contratos por debajo para que no se le fiscalicen. La campaña para la limpieza. Campaña de los ceniceros, mira, vas a ver este vídeo que hemos preparado porque es una exclusiva de 13 Televisión, de los informativos. Presten atención, porque ¿a quién le dan todo este tinglao? A los amiguetes, para variar, pero no a cualquiera, al que le hizo la campaña a Manuela Carmena. Y por si acaso, para que no le pillen, para que no le digan, oiga, usted lo está dando a dedo y se está saltando la legislación, se quedan una pesetita por debajo y así no tienen que presentar otras opciones. Véanlo, no tiene desperdicio. Así es la campaña de concienciación ciudadana de limpieza puesta en marcha por el Ayuntamiento de Manuela Carmena. Una fuerte inversión de casi 400.000 euros en publicidad para conseguir lo que hasta ahora no ha obtenido la alcaldesa de la capital. Algo nos ha pasado. Madrid tenía fama de ciudad limpia, pero hemos perdido esa condición. 65 autobuses lucirán carteles por un coste de casi 18.000 euros, marquesinas de la MT por más de 7.000 o 4.200 señales de latón permanentes instaladas por las calles del centro que han supuesto un desembolso de 163.000 euros a las arcas del consistorio madrileño. Detrás de la dirección creativa y de arte, la empresa Viernes, que además también ha ofrecido al equipo de Ahora Madrid labores de consultoría. Al mando de esta agencia, Nacho Padilla, un creativo español que junto a otros artistas del gremio impulsaron la campaña a través de las redes sociales Madrid con Manuela, la cual ayudó a la actual alcaldesa a ganar las elecciones municipales. Ahora sí, Madrid, vamos, Madrid. La campaña también incluye difusión a través de las redes sociales y campañas informativas en cines, en el Metro de Madrid y en diferentes medios de comunicación. Un total de más de 394.000 euros. Pero desde el ayuntamiento solo hablan del diseño de la campaña ejecutada hasta el 1 de febrero y que tiene un valor de 24.835 euros. Hoy me dirijo a vosotros para lanzaros este reto. En todo momento se justifican elaborando expedientes separados y adjudicados después de decidir entre 3 propuestas. Se trata de contratos menores de 18.000 euros, por lo que no tienen que someterse a concurso. El cerebro de la plataforma Madrid con Manuela es el encargado de homogeneizar el discurso estético del consistorio. 13 Televisión ha tratado de ponerse en contacto con el propietario de la agencia Viernes, sin éxito hasta el momento. Y ya está.
Ahora queda por conocer cuánto de los 394.000 euros ha obtenido la agencia creativa dirigida por Nacho Padilla. Y lo curioso es que quienes han llegado al poder abanderando transparencia, diciendo que van a acabar con las prácticas despóticas y nepóticas y que van a ser todo un dechado de virtudes, resulta que ahora empezamos a descubrir contratito a contratito casi $500.000 de euros, 394.000 euros, que no dan explicaciones. Fíjense, el concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid se lo ha preguntado oficialmente al Ayuntamiento. Vean lo que ha dicho, cómo lo preguntaba Percival Manglano ayer y lo que le ha respondido Rita Maestre. Y le echa la culpa de la suciedad directamente a los madrileños. Por ello, el Ayuntamiento se arroga la responsabilidad de educarles para que ensucien menos. ¿Coste de esto? 400.000 euros. Vamos, que los madrileños pagan impuestos para que en vez de limpiar la ciudad, ustedes se lo gasten en culpabilizarles de la suciedad. Por objetivo, como su propio nombre indica, sensibilizar sobre una cuestión que desde el Ayuntamiento se considera importante. Tiene que ver con que durante muchos años se ha hecho una deslegitimación del espacio público, de los espacios colectivos y de lo colectivo como concepto, y eso puede haber tenido como consecuencia que, como se dice en el bando, sintamos que lo que es de todos no es de nadie y por tanto lo cuidamos menos. Bueno, esto es lo que le preguntaba sobre el concepto de la campaña. 400.000 euros gastados en la campaña de sensibilización y no en limpieza. A ver, vamos a ver, es que yo oyendo a Rita Maestre digo, o sea, todos los que tenemos ya edad para recordar lo que eran los bares y las calles en España hace 30 años sabemos que estaban limpísimas, o sea, que han sido los últimos años del gobierno del PP los que han llevado a la gente a tirar colillas para el suelo, porque antes nadie tiraba colillas al suelo, España era un país ejemplarmente, pues es lo que estoy diciendo, Cristina, o sea, evidentemente España no es un país que se caracterice por el civismo de sus habitantes, y la gente tira servilletas al suelo y tira colillas al suelo, menos ahora que hace unos años, cada vez menos afortunadamente, pero tú pagas impuestos en tu ayuntamiento para que haya limpieza en las calles y para que las limpien. Y esa es la cultura española. Y lo mismo que criticaba, termino enseguida, lo mismo que la señora, el partido que sostiene a la señora Carmena y el Partido Socialista criticaban al Ayuntamiento de Ana Botella, la suciedad de Madrid, criticamos ahora al Ayuntamiento de Carmena. Madrid está hecho una cochambre y la cosa no se resuelve regalando ceniceros, sino que se resuelve poniendo barrenderos en las calles a limpiar. Pues yo te diré, si me permites, que una campaña que conciencia a la gente de no echar las cosas al suelo, porque tú muchas veces ves gente que tira en el suelo, en su casa no lo tira, pero está en la calle y paf, un Kleenex, aquí un chicle, aquí tal. Pues a mí, sin saber todo esto que habéis explicado ahora, yo me había fijado en la campaña y estaba diciendo, pues qué campaña más buena. Porque es verdad, un segundo el chicle en tu pensamiento, pues échalo a la papelera, que son 5 años lo que tarda en curar. Cristina, sí está muy bien, pero por mucho menos de eso se le ha acusado de corruptos y se les ha ese es el siguiente expulsado tema. de la política a muchos políticos. Y aquí estamos descubriendo contratos de 400.000. Vamos a ver, hombre, amiguetes, perdone, cuéntame esto en qué consiste. Depende de quién sean los amigos. No, pero si son de la Gürtel son malos. De corruptos no si se ha son, acusado, son de buenos. corruptos no se ha acusado a nadie por hacer contratos que a mi juicio está mal, de 17.999 para no ir a concurso. Lo han querido hacer rápido. Es una corruptela. Una consejera del anterior. No es una corrupción, sino una corruptela. Es una pero que me parece mal, eso no me parece bien. Pero a nadie se le ha acusado ni se le ha imputado por una cosa de ese tipo. Porque no que es yo delictivo, sepa, no es delictivo, pues pero es lo que estamos hablando, no es delictivo. Pero es muy sucio. ¿sabes Hablando lo que de pasa? limpieza, Eso es muy sucio. los hemos hecho, yo no me acuerdo en mi tiempo, pero cualquiera que haya estado en la administración sabe que el trámite para hacer algo que quieres hacer rápido, como no busques uno que esté por debajo del concurso, que hay que presentar 3 casos, te dilata el tema. ¿Y por qué se permite hacer esto? Pues para ser más eficaz y al final, pues aprovecha para cosas que no deben. Casualmente son primos, cuñados y amigos. Yo quiero preguntarle sobre esto a Rafael Hernando. Ayer el propio Mariano Rajoy decía que convenía ser justos y que él se le preguntaba en esa gran entrevista en el Cascabel sobre la corrupción en el Partido Popular y por qué no ha echado a determinadas personas. Hoy, por cierto, la noticia es que la Fiscalía pedirá la imputación de Rita Barberá en el caso de blanqueo del PP de Valencia. El juez termina de tomar las declaraciones a medio centenar de implicados y activa la cuenta atrás para que el Supremo investigue a la senadora. Vean ustedes lo que le preguntaban anoche en el Cascabel a Mariano Rajoy. Y luego Francisco Camps, presidente durante unos años de la Comunidad Valenciana, dio una rueda de prensa en cuanto saltó la noticia de la implicación de nuevo caso de corrupción, diciendo que
él no tenía nada que ocultar y además exigiendo que se aclarara inmediatamente esas acusaciones gravísimas. Vamos a verlo, porque el tomate está montado con esa última hora de esta mañana que les he contado de la Fiscalía. Conviene ser justo, porque a veces pagan justos por pecadores. Y en el Partido Popular y en otros ha habido muchas personas a las que se les ha acusado inmisericordiamente, se les ha puesto en la picota, han sido objeto de todo tipo de comentarios y de ataques, y luego o su caso se ha archivado o si fue a juicio han sido absueltos. Hay muchísimos. Hay gente que aparece acusada en medios de comunicación, pero nadie dice nada. No sabemos si esas acusaciones son ciertas, no son ciertas. ¿En quién estoy pensando? Pues mire, por ejemplo en José Manuel Soria, ministro de mi gobierno, que fue imputado y perseguido por una juez que ahora es diputada de Podemos y que luego fue absuelto. El señor Imbroda hace poco. Presidente de Melilla. Presidente de la ciudad de Melilla, imputado, también había que cesarlo, luego absuelto. Pero es que tengo aquí decenas y decenas. En Murcia, 14 veces imputado el señor de Murcia, el actual presidente de la región de Murcia, 14 veces. Ya es difícil y a veces, claro, hay cosas que dan que pensar. Me habla usted de Rita Barberá. Yo conozco a Rita Barberá desde hace muchos años. Yo no sé de qué se acusa a Rita Barberá porque el sumario es secreto. Y yo tengo que emitir un juicio y decir, tengo que expulsar a Rita Barberá. Hombre, yo creo que deberíamos saber al menos de qué es de lo que se le acusa a Rita Barberá. Estoy, de verdad, harto. Es absurdo. Además, mentira. Y es indignante. Porque ya está bien, que dejen de insultar, que dejen de instigar, que dejen de perseguir. Jamás he estado, ni he visto, ni he oído, ni he participado, ni he propuesto, ni he indicado nada que tenga que ver con lo que usted acaba de decir. Cero. Si no, yo mismo personalmente lo habría denunciado. Yo lo habría denunciado. La fortuna de Camps es que tiene la enorme tranquilidad de que no ha hecho nada más que trabajar por Valencia, por el Partido Popular y por España. Rafael Merino, la situación en este momento con la denuncia de la Fiscalía o la noticia de que la Fiscalía hace la imputación de Rita Barberá, no se sabe por qué, en qué se le acusa, lo decía Mariano Rajoy. Bueno, a lo mejor es el momento de averiguar qué es lo que está ocurriendo, pero lo que ha dicho Francisco Camps parece transparente, ¿no? Hombre, es que llega un momento ya en que la indefensión alcanza límites insospechados, ¿no? En el caso de Rita Barberá, ninguno de los que aquí estamos podemos decir de qué se le acusa, pero ya se ha filtrado que se le va a acusar. Claro, entonces te genera una condena de telediario, es que es imposible defenderse. Yo comprendo que Paco Camps, que fue vilipendiado, lo dijo ayer en la entrevista en el Cascabel, 177 portadas del periódico El País, más que el rey Juan Carlos en toda la historia de su reinado. 177 portadas Paco Camps en El País, con el tema de la Gürtel y la historia. ¿Qué pasó con Paco Camps? Que fue denunciado, imputado, al final salió absuelto. Consecuencia, él dimitió por el bien del partido y por el bien de su comunidad y se quedó fuera de la política por algo que la justicia le dijo que estaba absuelto. Claro, y ahora le dicen, un periódico dice que era la conexión de Valencia con la Nacional de Madrid. Claro, y esto te genera una indefensión, como él decía ayer, dice, pero bueno, dígame sitio, hora, lugar, a quién le daba yo el dinero, quién me daba a mí el dinero. Claro, porque es que aquí se sueltan las noticias intencionadamente, se deja caer y ya tienen la condena del telediario. Claro, es que, mire usted, ahora mismo hay un senador, un diputado del Partido Socialista, es que de eso no se habla, que hay un suplicatorio del Supremo, ¿verdad, Antonio? No, pero ayer... ¿Verdad, Antonio? Bueno, No, te quiero decir, hay un diputado del Partido Socialista... No era malo linchar, Pero porque bueno, es que mientras con una mano dices que se ha linchado al pobre Paco, coges la piedra y se la tiras al diputado socialista. Esto es lo más grande de la coherencia. Lo que con me quedo esto muerta, quiero de verdad decir te lo digo. es que estoy convencido que parte de la mesa de aquí no conoce eso.
Sí, hombre. No, no, Yo no, la verdad, Cristina. pero si me permites Vamos. un momento... Pero si me Rita, permites, esa es mira, la diferencia. No, con una es que muy aquí- brevemente. No, no, y con un ingrediente añadido que contábamos ayer y que no recoge ningún medio, solo lo daba el periódico ABC, que yo recuerde. Y es que la juez, o no sé si era la razón, resulta que la Fiscalía le ha pedido a la juez de los ERE y de los cursos de formación que llame como imputados, como investigados, a Chávez y Griñán. Y tiene que pedírselo por segunda vez porque la jueza no ha dado traslado, no ha dado curso a la petición de la Fiscalía. Y ni siquiera es noticia a nivel nacional. Bueno, pues tampoco es que lo eso, entiendo. mira, yo si me permites, Tampoco el lo otro entiendo, esto es de ayer, ¿eh? El otro día lo comentábamos, los medios de comunicación también tienen mucha responsabilidad, a mi juicio, en lo que está pasando. Porque el caso de Valencia es paradigmático. Son una serie de concejales que hasta día de hoy, que yo sepa, dieron 1.000 euros en donación al partido y luego el partido se lo devolvió. Pues están imputados 1.000 euros, que no estoy hablando de 10.000, ni de 20.000, ni de 100.000, 1.000 euros. Se han ido como 40 concejales. ¿Pero qué es eso? En el los caso de medios los de ERE, comunicación podían haber dicho, Cristina. señores, un auténtico disparate. Cristina. La jueza de Valencia llama No, es que imputados a ti estos... te parecerá un disparate, a mí no me A mí parece sí, ningún un disparate total. A mí no me parece ningún disparate. Tienen que ir de testigos. Bueno, si han perdóname, donado. No es perdona delito eso. donar Bueno, no, es que no, lo que es delito no es donar, lo que es delito es que luego te lo devuelvan en billetes. Tampoco es delito. Bueno, pues por perdona, 1.000 pero euros, tampoco es delito. la UCO considera que es Hombre, por blanqueo. Dios. Bueno, tenemos que La hacer UCO estima una que es vergüenza, blanqueo. tenemos O sea, a mí me parece que está... Si me hacéis un poquito de caso, os pido una brevísima interrupción con una recomendación que voy a hacer a nuestra audiencia, y es que un 62% de las personas no oye bien y un 90% no puede gastarse un dineral para solucionarlo, así que Sonovida... Pues fíjense que hoy se cumplen 35 años del tremendo intento de golpe de Estado de Tejero. Ahora vamos a hablar de eso, pero antes, con las sillas salvaescaleras de ThyssenKrupp en casa de 937, 47, 57, y les decía, hoy se cumplen 35 años de ese golpe de Estado, de ese intento de golpe de Estado, ahí lo tienen, Tejero. 23 de febrero del 81. Ahí viene la ráfaga. Eso es lo de abajo. Sí. Ahí están oyendo y viendo lo que pasaba hace 35 años. Y quiero unirlo esto, fijaros, me vais a decir, con lo que hemos vivido ayer en el... No digo que sea un golpe de Estado, pero sí que mientras deberíamos recordar lo que ha costado la transición en España y valorar y poner en valor lo que nos une, aquí estamos en ayuntamientos como en Pontevedra, dedicándonos por primera vez a declarar persona non grata a un presidente del gobierno en funciones, pero vamos, pontevedrés de sentimiento, de corazón, en una actuación verdaderamente que no sé vosotros qué opinaréis, pero que a mí me parece asombrosa. Ayer el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, decía que era lo que más le ha dolido, lo decía en el Cascabel. Vamos a verlo. Mire, a mí dolor. Dolor porque yo llegué a vivir a Pontevedra a los 15 años. Y bueno, soy la primera persona en la historia declarada persona non grata en Pontevedra. Nunca en Pontevedra se había declarado a nadie persona non grata. Y entonces podía decir, bueno, me importa un bledo lo que digan estos señores que son unos radicales tal, pero no, realmente no, no sé si dolor, pero no me gustó. Que esto, es decir, no se construye nada así. Bueno, muy bien, me pegan un tortazo, soy persona non grata y ¿qué ganan con eso? Pues querido Mariano, te queda un segundo trago. Tremendo. Alfonso, déjame presentar el remedio natural. Hijo predilecto de la villa. Bueno, remedio natural para los resfriados. Nos estamos refiriendo a las deliciosas naranjas de nuestros amigos del Cortijo Alto de Ambi 6. Y les recordamos también que tienen a su disposición aceite de oliva virgen extra, variedad arbequino de la nueva campaña. Nos hemos quedado sin tiempo, vamos a ver el resultado de esa encuesta que les hacíamos hoy, esa pregunta. ¿Quieren que Pedro Sánchez sea presidente? El 16,8% sí que quiere, de nuestra audiencia. Hay un 83,2% que no quiere que Pedro Sánchez sea presidente. Gracias, Antonio, Cristina, Martu, Isabel, Alfonso y Rafael. Ahora se queda con María Pelayo y con Ricardo Altable, que empieza al día. Nos faltan horas, ¿eh? Nos faltan horas.